Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes están aquí y a quienes se pueden interesar por un tema tan importante y tan relevante, pero tampoco comentado y tampoco discutido y tampoco analizado como es, por un lado, la criminalización de la juventud y particularmente el caso de los normalistas mexicanos. La situación más emblemática fue destapada a raíz de los 43 compañeros que hasta el día de hoy nos hacen falta, pero no es el único caso y no se trata de un caso aislado. Aquí vamos a tratar de dar algunas anécdotas y ubicarlas y la problematización de esta criminalización para poder tener un panorama más amplio e incluso poder entender el ataque del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, porque a veces se plantea como una cuestión de unos delincuentes a los que se les pasó la mano, pero bueno, es un hecho aislado y en México no suceden cosas así. Y no, vamos a tratar de dar algunas luces para entender que se trata de una criminalización y que es un ataque directo, no solo desde este sexenio, sino desde el pasado y anteriores, contra particularmente los jóvenes. Estoy muy contenta de estar en la mesa con Laura Monsiváis, que es una compañera de lucha, combativa, solidaria, pero que además es madre de un compañero entrañable, de dos compañeros entrañables, de Dierk y Ken Lueders. Ken desde hace unos meses ya no está presencialmente con nosotros, pero siempre tiene un lugar en las mesas, en nuestros corazones, y siempre lo llevamos en nuestras batallas. Nos hace mucha falta presencialmente, pero tenemos su esencia, tenemos su energía, y bueno, donde quiera que esté Ken, pues van estas palabras y va toda una vida de lucha por él. Vamos a abordar también la problemática de la lucha particular de Ken. Bueno, primero que nada, las normales rurales. Bueno, el normalismo mexicano tiene una doble circunstancia para ser reprimida. Por un lado, la hazaña que han tenido los distintos gobiernos con los maestros, y por otro lado, la hazaña que han tenido los distintos gobiernos hacia con los jóvenes. Es decir, confluyen dos odios de clase muy particulares de arriba, de la clase en el gobierno, de los gobiernos estatales, municipales y federales, por dos vías hacia el normalismo mexicano. Es decir, tienen el pecado de ser jóvenes y el pecado de pretender ser maestros. Sobre la lucha de los maestros no voy a abundar, solamente, nos ha quedado claro cómo lo ha posicionado como un enemigo de los más fuertes y de los más asediados por los distintos gobiernos a los maestros. La figura del maestro en general es una persona que nos acerca a la literatura, nos acerca a las problematizaciones de nuestro país, de nuestra circunstancia, pero el maestro rural es una figura todavía más importante, todavía más emblemática, porque son quienes tienen un contacto directo con las zonas más pobres de este país. No es lo mismo, sin demeritar la lucha de ninguno, un maestro en la ciudad, por un barrio más marginal que sea, que un maestro en una zona rural a donde los niños tienen que viajar 1 hora, hora y media, hasta 2 horas para llegar a la escuela de su comunidad, en donde no hay luz, en donde no hay pizarrones, en donde el piso es de tierra, en donde los grupos no son multigrado, es decir, hay un maestro por primero, segundo, tercero, y hay otro maestro por tercero, cuarto, quinto y sexto, y hay que darles material a todos. Los grupos son muy mayoritarios en ocasiones, pero en días de siembra los niños tienen que ir a ayudar a sus familias y entonces se ausentan de clases, llegan mal comidos. Es decir, la problematización con la que se enfrenta un maestro rural es grave, es severa, y invariablemente lo sensibiliza ante esa problemática. Es decir, el maestro rural no se queda en el aula, ve los problemas y se va a su casa.
se involucra con su comunidad. Cualquiera que hayamos dado clase en cualquier lugar, no necesariamente en zonas rurales, nos involucramos con las problemáticas de nuestros alumnos, conocemos a sus familias, sabemos de los males de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, conocemos sus historias de primera mano y es imposible mantenerse distante o aislado, ¿no? Es decir, siempre generamos empatía. Entonces la figura del maestro rural genera mucha empatía hacia la comunidad y de la comunidad hacia él, porque se acerca a hacer trabajos comunitarios, apoya la regularización de los niños, generalmente apoya para la siembra y cosecha de la escuela. De su propia iniciativa suelen aportar ya sea dinero o mano de obra para la remoción de las escuelas que siempre están en muy malas condiciones, y si no se derrumban generalmente es por el trabajo del maestro, que no lo hace solo, generalmente organiza la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces la figura del maestro es por ese lado tan emblemática y tan importante. Y bueno, tenemos las figuras emblemáticas del maestro Lucio Cabañas y del maestro Genaro Vázquez, que en algún momento sería muy interesante hablar de sus vidas, porque también se plantea como si de pronto les hubiera surgido la idea de ser guerrilleros nada más porque sí, ¿no? Y no se entiende que una historia de pobreza, que una historia de represión, que una historia de acoso los llevó hacia la lucha clandestina organizada, ¿no? Y que después la misma persecución y la misma barbarie del propio Estado los llevó a tomar una lucha de tipo armado. Pero bueno, ese es otro tema, nada más me refiero a ello porque son de los maestros más emblemáticos dentro del normalismo mexicano. Sí, buenas tardes. Yo fui maestra, actualmente estoy jubilada, pero quiero recordarles que en la época de Lázaro Cárdenas había 3 normales rurales por estado, y con el maestro rural iba un topógrafo, una enfermera, y hacían una labor social. Esto, pues como decía la compañera, creaba conciencia, vínculos y organización, por lo que se dio una represión brutal que quizás algunos de ustedes hayan leído acerca de los maestros desorejados. Los caciques y los jefes de zona los vieron como una amenaza porque organizaban y vinculaban a las personas de campo, y entonces desorejaron a muchísimos maestros que quedaron marcados para siempre. Eso es importante recordarlo porque decía la compañera, la represión se dio después de esta situación, de tal forma que ahorita hay 16 o 11 en todo el país. Pero además otra situación más que quiero enfatizar, que quizá la compañera lo iba a decir, estas normales rurales se encuentran en cascos de hacienda, que son un botín para las transnacionales o para algunas inversiones particulares. Entonces, además de representar una amenaza social para los gobiernos locales y federales y estatales, hay una situación de avaricia por apropiarse de estos cascos de hacienda. Eso quería agregar. Sí, qué bueno que lo apuntas. Un poco iba hacia eso. Las normales rurales son fundadas en 1922 y efectivamente había más de 50 y efectivamente estaban digamos en territorios recuperados, lo que son, y no cualquier territorio, ¿no? Un territorio de hacendados, es decir, del cacicazgo con el que se ha venido combatiendo desde tiempos de la Revolución Mexicana. Entonces, eso por un lado. El normalismo mexicano tiene una larga trayectoria de lucha por esta situación, por esos antecedentes, y en particular la normal rural de Ayotzinapa, bueno, está ubicada en una de las zonas más pobres dentro de las zonas pobres del país, y que es el estado de Guerrero, ¿no? Entonces eso también hace que los estudiantes que vienen de diferentes zonas pobres del estado de Guerrero se sensibilicen, pero que también traigan la historia personal, ¿no? Ellos mismos son campesinos y son hijos de campesinos pobres que han padecido el hambre, la represión, la pobreza,
la falta de oportunidades, la dificultad para entrar a las escuelas, etcétera, ¿no? Ellos mismos han vivido en carne propia esta situación. Entonces, bueno, esa es un poco someramente la lucha que tienen los maestros normalistas a lo largo del país y a lo largo de la historia. Esas son las luchas emblemáticas que han tenido, y esa es la razón por la que se han sumado a las luchas emblemáticas, ¿no? Por este encuentro y este contacto cercano con la comunidad. Por otro lado, tenemos esta tendencia que pareciera más nueva, pero no lo es tanto, que es de corte fascista, que es el de perseguir a los jóvenes, criminalizar a la juventud, estancarla dentro de un parámetro de qué es ser un buen joven y qué es ser un mal joven, e incluso atreverse a poner ya parámetros de qué es ser un buen rebelde, un joven que se revela pero bien, y otro que no, ¿no? Entonces, eso impuesto a través de la moda, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero para México, para el caso de México, hay un momento muy crucial, un golpe de tuerca que se da a partir de la guerra contra el narcotráfico que supuestamente declara el presidente Calderón. En ese momento hay una serie de artículos que el articulista de La Jornada, Carlos Facio, en ese entonces comenzó a lanzar en el periódico La Jornada, en el que él alertaba esta situación, alertaba la situación que venía desde el norte del país. Por ejemplo, no sé si recuerden esta, digamos, tendencia que había de los comandos de muerte de entrar a los centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos y matar masivamente jóvenes. Y claro, nosotros decíamos, pues sí, pues por algo, ¿no? Pues eran drogadictos, ¿no? En algo estaban, se lo merecían, ¿no? Esa era la actitud general de la sociedad mexicana. Nunca lo cuestionamos, ¿no? Nos tragamos ese rollo de que pues si los mataban es que por algo. Quien alertaba tempranamente de eso era este articulista y decía, se trata de una guerra contra los jóvenes, se trata de un genocidio directamente dirigido contra los jóvenes porque se les está criminalizando, se les está tratando de estigmatizar dentro de un prototipo de problemáticos, drogadictos, alcohólicos, sin empleo, sin estudios, etcétera, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ahí también se explota el término nini, ¿no? Que es la manera peyorativa que tiene el Estado de acusar a los jóvenes de no tener trabajo ni educación, cuando el responsable de esa situación es el propio Estado, ¿no? Y el Estado es quien los acusa, los criminaliza y los culpa de esa situación. Entonces, hay ahí una tendencia que no es casual de acusarlos, estigmatizarlos y entonces empezar una batalla de limpieza social, como la llama Carlos Facio, dirigida particularmente contra los jóvenes. Esa escalada de violencia fue avanzando de modo geográfico y de modo exponencial hacia todos los jóvenes, particularmente a los jóvenes que luchan, los jóvenes que salen a las calles, los jóvenes que no son apologistas de la paz y tienen razones para exponerlo, que atacan frontalmente a la policía, que confrontan a los emblemas del Estado, y bueno, se les criminaliza, y con ello también viene una tendencia muy fuerte a encarcelarlos. Ese es un periodo muy serio de encarcelamiento de jóvenes. Tenemos historias con compañeros de La Sexta, que ahora sí que casi nadie que sea de La Sexta no hemos pisado la cárcel, ¿no? Ya es casi como un requisito y parece una broma, pero no lo es, ¿no? Es una hazaña contra los luchadores sociales. Y finalmente escaló hacia una de las maneras más terroríficas que tiene el propio Estado para criminalizar, sentenciar, castigar a aquellos que se le oponen, que es la desaparición forzada. La desaparición forzada de los normalistas no es casual, responde también a una escalada de violencia que contra el normalismo se ha venido suscitando
Es increíble, por ejemplo, visitar la normal rural de Ayotzinapa y ver que tiene más de 12 estudiantes de su escuela asesinados por el Estado, ¿no? Eso no es una cosa menor, hablar de 12 estudiantes de una escuela en una misma zona asesinados por el Estado, ¿no? Entonces, y con pruebas de una hazaña directa hacia ellos, ¿no? Los compañeros caídos en el 2012 en la carretera del Sol rumbo a Acapulco, a los que se les disparó certeramente para asesinarlos. No fueron disparos al aire, no fueron balas perdidas, no es un accidente, se les disparó porque eran un blanco que tiene la policía desde hace mucho tiempo. Esto derivó en lo que nosotros ahora llevamos encima como un dolor fuerte, un dolor no resuelto y un dolor que no debiera de pasar nunca más y que no debiéramos permitir, que es la desaparición de 43 normalistas. Eso responde a una situación geopolítica del estado de Guerrero que pues tiene mucho que ver con el cultivo de la amapola en el estado, ¿no? Entonces, y volvemos a la situación de qué es lo que hace el Estado con los jóvenes. Los jóvenes o no tienen posibilidades de estudio, no tienen posibilidades de empleo, y entonces la brecha que se está abriendo de manera en la economía informal en todo el país es el crimen organizado, particularmente el trasiego de droga y particularmente en el estado de Guerrero el trasiego de amapola para la elaboración de heroína que se reparte a todo el mundo, pero cuyo principal consumidor es Estados Unidos. En un sexenio nos hemos convertido en el segundo exportador de heroína a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es una situación que no es casual, tanto para entender la desaparición concretamente de los 43 normalistas, pero también para entender hacia dónde estamos canalizando el futuro de los jóvenes y por qué los estamos criminalizando por una cuestión que el mismo Estado está provocando. El Estado no da empleo, el Estado no da educación y el Estado los empuja hacia el crimen organizado, y ahí hay una guerra mátense entre ustedes, ¿no? Claro, el Estado está inmiscuido, la policía tiene conocimiento de eso que está pasando, pero ahí las principales víctimas que están en medio del fuego cruzado pues son los jóvenes. A mí me gustaría que reflexionáramos acerca de dos cosas. Así como decía de los cascos de Hacienda que son un botín, llama la atención, compañera, que los estados más conflictivos son los estados más ricos en minerales y que están despojando a las personas de sus tierras, pero además están desmontando montañas enteras por la minería a cielo abierto, y entonces necesitan cubrir esa zona de militares. Entonces, además de los jóvenes, que me gustaría profundizar finalmente en este tema, llama la atención que en estas zonas conflictivas también son zonas muy ricas en minerales y en otro tipo de producción, ¿no? Sí, qué bueno que lo apuntas. Digo, yo me estaba refiriendo centralmente a la problematización de los jóvenes, pero y bueno, a la criminalización en términos de cómo ha crecido el crimen organizado, pero es cierto que, como bien apuntas, no es casual que los estados más problemáticos en términos de represión y de confrontación con la comunidad son las zonas en las que hay agua. También ese es una de los grandes detonantes de la problematización de la atomización de problemática del país, minerales, y donde se está visualizando las posibilidades de hacer fracking, ¿no? Y que estas luchas políticas aparentemente justifican hacer zonas militares, ¿no? Así es, esos mal llamados enfrentamientos, porque no son enfrentamientos cuando tienes una población civil desarmada y a la Policía Federal completamente armada y apuntándote directamente, pues no es una confrontación, pero efectivamente estos roces que puede haber con la comunidad lo que hacen es justificar la proliferación no solo de batallones militares, sino de patrullajes de la Policía Federal. Y
comprobadamente, no lo digo yo, lo dice los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría de Derechos Humanos de la ONU, probadamente está que donde hay destacados soldados o policías federales dentro de las comunidades, se genera mayor violencia, prostitución, consumo de alcohol, consumo de drogas, y hay una descomposición veloz del tejido social. Entonces ese es un plus, digamos, que se aumenta a la situación de la criminalización de los jóvenes, que también cabe apuntar que es una de las pocas opciones que el Estado deja a los muchachos, ¿no? Es como de, bueno, pues o te vas al crimen organizado o te vienes al crimen desorganizado, que son los policías federales y los militares, que no tienen límite alguno, ¿no? Pero que finalmente también se convierten en caldo de cultivo. Y esta palabra odiosa, ¿verdad?, de ninis y de estudiantes revoltosos y de hay escuelas anarquistas y hay quien es anarquista por cómo se viste, todo eso. ¿Crees que ha roto la solidaridad con los compañeros de Ayotzinapa y la sensibilidad del pueblo hacia ellos? Hay varios momentos. Yo creo que al principio, antes de que sucedieran los trágicos sucesos de Ayotzinapa, la verdad es que la gente era poco sensible hacia la problemática del normalismo. Tenemos el caso anterior, que es lo que comentaba del asesinato de los muchachos en la carretera, del que nadie dijo nada, ¿no? Del que poco se habló, por el que no hubo ninguna protesta que no fuera en el estado de Guerrero y que no fueran sus propios compañeros de la normal rural. Había muy poca sensibilidad porque se habían estigmatizado mucho, ¿no? O sea, no solo el normalismo, sino particularmente la lucha de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, ya no se usa, pero se les decía ayotzinacos, ayotzinapos, ¿no? Eran muy mal vistos. Entonces ahí es más bien cuando yo veo un momento de poca solidaridad. Cuando acontece lo de Iguala, se detona una problematización que mucha gente desconocía lo que los chavos hacían, ¿no? O sea, la toma de camiones para Iguala, por ejemplo, era para venir una marcha, pero ellos toman camiones porque la escuela no tiene los recursos para llevarlos de prácticas, ¿no? Es algo tan esencial para un maestro como ir a una comunidad pobre a realizar una práctica, y no tienen ni el transporte ni la alimentación necesaria. Por eso es que no bloquean carreteras. Para eso lo que hacen es liberar el paso y pedir boteo, ¿no? Y entonces con eso llegan los recursos, y la toma de camiones es para ir y acudir a sus diferentes prácticas o a sus diferentes actividades políticas. También eso es real. Entonces cuando la sociedad se da cuenta de que son personas, de que son estudiantes pobres, crece la solidaridad. Pero a partir de lo que sucedió el 26 de septiembre, más bien me parece una batalla ideológica y mediática. Es decir, tenemos todo el aparato del Estado, toda la prensa contra los muchachos, hablando mal de ellos, hablando de la toma de camiones, hablando del bloqueo carretero. Y tenemos por otro lado la admirable batalla encabezada por sus padres, que es el de reivindicarlos como estudiantes. Recuerdo que cuando fuimos, yo me fuiste con Almecha Hidalgo, ahí hubo un intento de quitarles la normal ahí del Mecha Hidalgo, y bueno, llama la atención que la comunidad salió a puncharle las llantas a los camiones para que no se los llevaran, y los detuvieron a los policías. Entonces, bueno, llama la atención que toda la comunidad los acogió, los envolvió y los cuidó. ¿Y tú crees que este es otro momento en que verdaderamente está criminalizada la juventud y se ve como una población ajena, como si fueran otros y no unos otros? Dependiendo de la comunidad de la que hablemos. Es decir, si uno va a Tixla, la mayoría de los estudiantes desaparecidos son de Tixla, y la mayoría de los habitantes de Tixla son parientes en algún grado de alguno de los desaparecidos. Entonces, el tejido social ahí es muy fuerte. Ahí los desaparecidos verdaderamente son de ellos, es decir, ya sea mi primo, el conocido, el vecino, etcétera. Pero además, como decía, las normales rurales se han caracterizado por salir a hacer trabajo colectivo. Entonces, cuando las inundaciones, los huracanes, cuando hay alguna crisis,
quienes aparecen en primer plano a ayudar a la comunidad y a generar empatía son los estudiantes de la normal rural. Entonces, si se habla de allá, de Tixla, por ejemplo, hay un poco más de empatía. Si hablamos del grueso de la sociedad que desconoce la vida de los muchachos, que desconoce la labor de la normal, es más, digamos, hay menor empatía, hay menor entendimiento de lo que significa ser un estudiante normalista en Guerrero. O sea, ¿tú crees que hay una diferencia entre que, digamos, los desaparecidos de Ayotzinapa y que muy pocos de nosotros decimos nuestros desaparecidos de Ayotzinapa? Sí, bueno, pues lo que pasa es que nos sigue siendo una problemática ajena, ¿no? O sea, mucha gente entiende que desaparecieron a lo mejor por una práctica política, ¿no? Entonces a veces entienden que pues, si yo no me meto en esa práctica política, a mí no me va a pasar, por lo tanto no es mi desaparecido. Pero llama la atención que ha habido mucho respaldo internacional y aquí siguen siendo ajenos y raras veces oímos nuestros desaparecidos. Sí, bueno, lo que pasa es que no solo se da con el asunto de Ayotzinapa, la lucha de las mujeres por reivindicar también este asunto de que somos 8 desaparecidas diarias y que la gente circula así, ¿no? Sin mayor problematización de que puedes no regresar a tu casa, ¿no? De que ser mujer es un problema grave en un país como este, ¿no? Y no hay empatía. Creo yo que la falta de empatía no se está dando solo alrededor de los normalistas. El caso de los normalistas creo que ha tomado se ha visualizado gracias a la lucha incansable de sus padres. O sea, sus padres literalmente han recorrido el mundo, ¿no? Han ido a donde los inviten. O sea, si les dicen mañana en la Universidad Guachaguacha de Holanda, va una comisión a la Universidad de Holanda a hablar sobre sus hijos, a hablar sobre la lucha, a hablar sobre la investigación, etcétera, ¿no? El resto de los desaparecidos no lo tienen así, pero el resto de la comunidad en México hemos sido poco sensibles a estas tragedias. Es decir, en Argentina, con todo y una dictadura declarada, la gente salió a las calles, ¿no? Cuando hubo desapariciones forzadas de manera ya masiva, ¿no? Tal vez todavía cuando eran veladas la gente estaba como ahorita. Pero una situación como la de Ayotzinapa hubiera generado otra situación y no la ha generado, ¿no? Creo que somos una comunidad de la inmediatez, ¿no? Genera un dolor inmediato, uno ve a las mamás y sí siente un dolor fuerte, pero pues ya se fueron a su casa y pues yo ya mi vida y bye, ¿no? No lo asumo como una situación que además de que me puede pasar a mí, no debería de seguir sucediendo, ¿no? Entonces, creo yo más bien que es un síntoma social y que va más allá del normalismo. O sea, puse por ejemplo el asunto de las mujeres, pero está el de los presos injustos. Tenemos un sinnúmero de muchachos jóvenes encarcelados de manera injusta y tenemos una ley de amnistía atorada en el Congreso local que no permite que salgan a la calle y que tiene toda la intención de no permitirles salir a la calle, de no permitirles hablar, ¿no? Tenerlos presos, tener presos a los jóvenes es inadmisible para una sociedad y sin embargo lo tenemos, lo permitimos y lo consentimos. Sí, y bueno, creo que nos hemos convertido en números y también esa insensibilidad viene de las noticias amarillistas, son 43. A mí me gustaría saber cuántos conocemos la historia, cuántos hemos hablado con los padres, cuántos sabemos sus nombres. Y las muertas de Juárez, pues no son las muertas de Juárez, son personas que tienen un nombre y un apellido y una historia. Entonces creo que esta desensibilización es producto de que nos hemos vuelto números, ¿no? Y eso es muy importante porque tomando palabra, pero estamos... Sí, ya sé, no estoy inventando, pero que sigue pasando, lo que voy a decir es irrelevante. Ustedes están desde el punto de vista del trabajo.
no están de afuera. Lo que yo veo es que hay una gran polarización masiva de los medios para hacer irrelevante. Así vayan los papás y las mamás de adopción, así vayan la Holanda, a debate. Pues de todas maneras, aquí internamente todo lo se bloquea y hasta se maneja como que es campaña de humo electoral. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que la compañera decía es que, bueno, hay un planteamiento de sobre, yo no lo defino. Como por ejemplo alguien puede venir y decirte que es una cobarde así y pero es que no se entendió lo que dijo. Lo que decía, hablaba lo que nos estaba diciendo es que los medios tienen mucho que ver en esto porque lo plantean como si fuera nada más un distractor, cuando hay una lucha de fondo que es la que estamos abordando en este momento. Y me gustaría retomar esto que dices a propósito de los números. Efectivamente creo que estamos acostumbrándonos a que nos digan 30,000 desaparecidos y de pronto no mencionamos, ¿no? Y que nos digan, sí, 8 mujeres asesinadas diarias y no lo dimensionamos. Tan no lo dimensionamos que fíjense ustedes, cuando Murillo Karam suelta la famosa verdad histórica sobre el destino de los normalistas, nos dicen que a los 43 los quemaron en una sola noche. Y ninguno fuimos capaces de dimensionar el fuego de 43 personas quemadas en un lugar, ¿no? Entonces, lo digo de manera eufemística. Lo digo de manera eufemística porque en general no sucedió, ¿no? Es decir, la sociedad siguió. Con todo respeto, no se debe generalizar. Es un eufemismo decirlo, y me incluyo yo, que evidentemente no tengo que decirle cuál ha sido mi lucha al lado de los padres, pero lo digo de manera eufemística. No dimensionamos lo que era el fuego de 43 personas quemadas en un basurero, ¿no? Y si no hubiera sido por los padres que cuestionaron eso, no hubiéramos entendido que se nos estaba hablando de 43 cuerpos y de lo que significaba. Estamos tan acostumbrados, como bien dices, a los números, a las cifras, que de pronto ya nos dicen cualquier cantidad y entonces ya seguimos circulando, o a veces protestamos un poquito y seguimos circulando, ¿no? Pero no hay una empatía hacia esta situación, ¿no? Con todo respeto, cuando afirmas estamos tan acostumbrados, ¿de verdad? Sí. Pues fíjate que tú estarás acostumbrada, pero no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a valorar realmente las estadísticas ni las cifras. En términos generales, la población es analfabeta funcional, aunque sean a veces egresados de escuelas superiores. Así es que, con todo respeto, mesúrate, porque no puedes generalizar. Aquí hay gente, no, pero yo no quiero preguntar ni responder, yo soy autoridad en lo que quiero. Gracias. Pida la palabra. Cerramos el tema, eso, hablando de sí hay una falta de sensibilidad, la asumo yo personalmente, creo que yo me siento absolutamente responsable de que mis 43 compañeros no estén de vuelta, sí lo digo personalmente, si hay quien quiera deslindarse está muy bien, yo lo asumo personalmente, lo veo y me pesa mucho todos los días que nos falten 43, muchísimas gracias. Bueno, miren, vamos a seguir con el mismo tema, pero quiero ubicarlo en... Bueno, este evento no es una celebración, es honrar a nuestros muertos. Yo quiero compartir con ustedes mi dolor, o sea, mi hijo
fue activista, compañero de Argelia, y fue brutalmente reprimido en Atengo en el 2006, y en el 2015 apareció muerto inexplicablemente con un expediente que está abierto y pendiente. Yo quisiera honrarlo, pero él siempre pensó que asumía todo el dolor del mundo y que él cantaba por todos, por todas las causas, por todos los animales, por todo nuestro planeta, pero sobre todo sentía como propio el dolor. Así yo asumo que todos nosotros tenemos algún muerto querido, y en especial este evento es para aquellos que se encuentran en el Mictlán rebelde, que son personas que lucharon por otros y que nos comprometen a realizar sus sueños. Mi hija Ayari Lueders le hizo un poema, es decir, es un poema para su hermano, y yo quisiera compartirlo, pero para que lo pongamos hacia todos nuestros muertos queridos. Argelia me va a hacer el favor de leerlo, no lo había leído previamente, pero creo que me va a ayudar si ella lo pronuncia. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bien. Para Ken, para mi niño, donde quiera que esté, y seguro estará presente y está presente en todas las luchas. Estuvo en Ayotzinapa y ha estado con todos. Ahora que no estás, a mi hermano Ken Lueders, ahora que no estás, imploro el silencio, nos salimos del tiempo y de la armonía, susurro tus melodías, me escurro en el silencio y apago las voces, todas, intento escucharte y te alejas. Ayer caminaron los recuerdos en las calles tomadas, marcharon junto a mí con tu puño levantado hasta el cielo que no responde, que calla hasta la muerte tras su marmóreo velo. Hablo de ti como de cielo azul, de tus ojos tristes y soledad de tierra. Aquí nos quedamos los vivos muriendo en botellas y copas miserables que se tragan todo y no dan nada. En las noches solitarias y carcajada fácil y misterios olvidados, con la justicia traicionera de este mundo incoherente que calla poco y consume todo. Allí están los niños que fuimos, mi guardaespaldas azul y mi trovador revolucionario, mi hermano incandescente explotando en vida, aunque la muerte todo lo prometiera en su abrazo eterno y te llevara lejos, envidiosa de familia y de tu música. Ahora te vas en la vibración de tus notas, viajando al infinito, hasta que el silencio todo consuma y pueda escucharte de nuevo. Vamos a oír una canción de mi hijo, que les digo que asumía que era la voz de todos nosotros, y le voy a pedir al compañero que la ponga. Esta se llama El Mañana.
de amor que se llamaba Era. Vamos a continuar con una canción que hizo para una obra de teatro que se llamó La Madre, obra de Máximo Gorki, que plantea la organización y hizo esta canción con la letra de Bertolt Brecht, pero vamos a oír la que sigue, que se llama Hay que derrocar al Estado. Es un tema de una obra de teatro y vas a leer un pensamiento. Cuando se va un compañero, se cierra una historia y se nos abre una herida. Se borra en el polvo del camino, pero el paso que diste se queda en la memoria del tiempo. No lloro, tampoco por el pan, tampoco por el pan, es que mi tierra se estremece.
lágrimas que caerán. Bueno, antes de continuar con una que se llama La Voz, donde él dice que canta por todos nosotros, a él le dolía el mundo, pero pensaba que podía hablar por todos nosotros. Hoy yo hablo por él y los invito, les digo, a que honremos a nuestros muertos y nos comprometamos como ellos se comprometieron, aquellos del Mictlán rebelde. Hay una poesía de Antonio Machado que me gustaba leer con Ken y que me quedaba claro que las canciones una vez cantadas eran de todos y era la invitación para que todos las compartiéramos. Este poema de Antonio Machado se llama Las coplas del pueblo. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Gracias. Vamos a oír un son contra la imposición. Una vez más me encontré sin corazón, piedras lágrimas de
comprometiéndose como aquellos que se comprometieron por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, damos por concluida la mesa, no sin antes recordar que hoy estamos recordando a nuestros muertos y los nombramos, pero también hay un espacio para recordar a los que estamos exigiendo con vida, que son más de 43. Muchas gracias. Y una página oficial que se llama Padres y Madres de Ayotzinapa, para que ahí se difunden todas las actividades de sus padres, por si a ustedes les interesa mantenerse pendientes de lo que han estado haciendo. Casi diario tienen actividades. Muchísimas gracias y buenas tardes.